creo que sobran las palabras para explicar quién era el Indio Solari. Aunque esté de más como lo sentimos, nada, queremos dedicarle un tiempo, queremos hablar al respecto. Por mi parte quiero decir que es un ídolo popular como posiblemente no haya muchos en el mundo, que representa algo que excede absolutamente a lo musical, que convoca masivamente, pero además transversalmente, ¿no? Me refería hace un ratito, por supuesto, por si alguien no se enteró, no prendió la tele, apagó todo dispositivo. Hubo movilizaciones en Plaza de Mayo y en distintos puntos el viernes mismo, que fue el día del fallecimiento. El sábado hubo un montón de gente también en el Obelisco, por ejemplo, entiendo que en otros puntos también. Y finalmente el domingo en Villa Domínico, acá cerquita de la ciudad de Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires, es donde se realizó el funeral, ahí sí, recontra masivo por el Indio Solari. Bueno, ya lo charlamos, pero igual te vuelvo a preguntar ahora que está la cámara prendida. Lu, ¿qué te pasa a vos con todo esto? Bueno, la verdad que en mi caso sigo todavía movilizada por todo lo que fue la partida física del Indio Solari, por esta noticia que nos sacudió a todos, a todas en la mañana del viernes, que dentro de todo uno puede pensar que era una noticia esperable, porque el Indio estaba enfermo desde hace ya muchos años, pero que no deja de ser impactante por lo que vos decías, por lo que significa la figura del Indio en nuestro país, por lo que significa su música, pero también la forma, de alguna manera, de condensar la rebeldía de un pueblo desde que surgió hasta el día de hoy. Y yo hablábamos de dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que implica su partida física, es decir, qué va a pasar de ahora en más sin el Indio, sin sus canciones y sin su presencia física en este mundo, pero también, obviamente, lo que vimos en las calles a partir de su muerte, creo que también es muy impactante, porque uno en algún momento podía llegar a imaginarse que esto podía ocurrir, pero por lo menos en lo que me respecta a mí no pensaba que se podía dar en la dimensión en la que se dio, tanto el viernes, como vos decías, en Plaza de Mayo, como el domingo finalmente allí en Villa Domínico. Así que en mi caso sigo ahí todavía movilizada. Tuve un fin de semana también bastante introspectivo. El viernes sí estuve en Plaza de Mayo. Sábado y domingo me quedé en mi casa escuchando música, revisitando entrevistas, con amigos también compartiendo. Me tocó como por ese lado procesarlo, pero sí, cada uno de los testimonios que podía ver en la televisión eran como muy emocionantes, así que procesando todavía, me parece, lo que implica esta noticia para nosotros, para nuestro pueblo en general. Y para poder hablar un poco más de esto, estamos con nuestro compañero Ignacio Char, con Nacho, que creo que una de las cosas que claramente lo pueden caracterizar es que es un ricotero, que además tiene un canal en YouTube que se llama El Club de Mantis, en donde justamente busca analizar las letras de las canciones de Los Redondos, del Indio, y también justamente pensar lo que significa el Indio como figura, como símbolo de resistencia y también como representante de los excluidos, de las excluidas de nuestro país. Así que, Nacho, bienvenido a la mesa. ¿Cómo andan? Bueno, acá de duelo, por supuesto. Yo estoy acá embarricada por el Indio, o sea, imagínense. Y me parece muy buena la definición de que antes de ser comunicador, antes de ser periodista, soy ricotero y por supuesto que es un orgullo. Llevándolo como se puede, vestido de gala. Algunos envidiosos dirán que estoy mal vestido, pero me parece que es el atuendo de la libertad, también lo siento así, porque era un poco lo que representaba cada una de las misas. Y por supuesto, movilizado, ¿no? Son días muy difíciles, sobre todo para quienes somos tan fanáticos y lo vivimos así, pero me parece que sin dudas también toca hablar, ¿no? Toca expresar, toca agradecer, pero sobre todo también tratar de poner un poco en palabras todo esto que ha sucedido estos días, ¿no? Yo durante mucho tiempo venía pensando en este día, en estos días, cómo iba a ser, incluso en esta nota, en este vivo, digamos, ¿no? De que, si pasaba, era el espacio también para poder decir lo que no iba a salir en otros medios, otra mirada.
Y bueno, creo que estos días, por supuesto, han sido muy movilizados, pero también que en ese expresar agradecimiento también hay algo que se impuso, me parece, que lo venía analizando mucho con respecto al indio por fuera de cierta historia oficial, ¿no? Viendo en cada uno de los recitales lo masivo que fue, la convocatoria que siempre tuvo, la fidelidad, la devoción de mucha gente, pero también cómo eso estaba ninguneado muchas veces. Porque me acuerdo, ¿no?, de un documental que recomiendo ahí, se llama Piedra que late, de hace varios años, que muestra un poco una misa ricotera desde el lado del público. Después hacen la entrevista famosa de Pergolini con el Indio Solari, y donde un tipo decía, acá están pasando cosas grosas y también grasas, pero los sociólogos están hablando boludeces, de otras cosas, no están analizando esto que está pasando acá. Y bueno, creo que el día que iba a pasar, me imaginaba, ¿no?, una multitud en agradecimiento al indio, y que eso iba a terminar de imponerse por sobre la agenda, se iba a imponer en los medios de comunicación. La verdad que en algún punto también esperaba mucha más, creo que cómo se impuso y de la forma en la que se impuso también hizo que haya sectores que tengan que llamarse el silencio, y eso me pareció también muy poderoso, de, más allá de la figura del indio, de lo que ha generado en el pueblo y de qué manera, porque la forma en que salió la gente es algo que nadie pudo ni siquiera tampoco poner en discusión, y creo que eso trajo algo a lo cual voy a hacer una pequeña hipótesis a través de las canciones, de la postura del indio, para tratar de entender más allá de que, bueno, no es un gran artista, sí, pero artistas buenos hay varios, digamos, ¿no? Pero creo que la identificación con Los Redondos, con el indio, con su figura, y sobre todo la identificación de parte de la parte más postergada del pueblo, quedó clarísimo en este fin de semana, ¿no? Vos estuviste el viernes allá en Parque Leluar, estuviste el domingo en Villa Domínico. Me gustaría que empecemos por ahí también, que cuentes qué fue lo que viste, más allá de los sentimientos que obviamente nos atravesaron a todos y a todas, qué es lo que pudiste ver en esa multitud. Sí, el viernes llegué por la noche a Leluar, ahí había un grupo pequeño porque el cuerpo del indio no estaba ahí, lo habían llevado a la morgue. Creo que también eso frenó un poco, que la convocatoria en Plaza de Mayo también dejó que se haga una convocatoria más en Capital Federal y no vayan todo el mundo para allá. También no todos por ahí conocían dónde vivía, ¿no? Era algo también bastante escondido. Y bueno, y ahí entre los que más o menos conocían o vivían en la zona, era acercarse, y creo que directamente lo mismo que se vio en Plaza de Mayo, así que lo pudieron ver ustedes también. Nada, como la mezcla entre la tristeza y la felicidad al mismo tiempo, que es algo que también se vio el domingo, donde todo era mucho más gráfico. El viernes veía en Parque del Lugar esto, ¿no?, de una persona atrás mío llorando desconsolada y a los 10 minutos saltando, sonriendo en el medio del pogo. Y claramente se veía ese pueblo y esos ricoteros, ¿no? Esos ricoteros y ricoteras que me tocó compartir en muchos recitales. Bueno, los mismos que estaban ahí, que estaban siendo partes, se estaban reencontrando, abrazándose. Y bueno, y el domingo fue algo similar. Me parece, obviamente, además está decir, las imágenes hablan por sí solas de la cantidad de gente que se pudo hacer presente. Pero esto de una fiesta en la previa, pero una vez que te vas acercando, se va generando un respeto, una conmoción que terminaba en un llanto desolador, y la verdad que imágenes que no me voy a borrar nunca de mi cabeza de cómo quedó cómo quedamos, pero ver gente tirada en el piso, destruida, bueno, habla del impacto, ¿no?, de la devoción que ha generado un líder, alguien que te representa, que no te subestima, que te da lugar, que te incluye. Creo que hay algo de eso, y ahí en los testimonios que un poco estuve recopilando, muchos capaz lo vieron hasta el hartazgo, pero me parece que está bueno sintetizar algunos testimonios aquí que les comparto para, bueno, tratar de también poner esto en cuestión. Nos habló a nosotros el indio, nos habló directamente, a los pibes de los barrios humildes que paramos la esquina
borracho, falopero, chorro, lo que le tocaba a cada uno. Yo me tocó estudiar, por suerte estudiar, pero nos dijo, loco, eso para otro lado. Poné tu rebeldía en un lugar, y nos llevó a un lugar. Yo soy un militante, por eso soy un militante. Por los redondos soy un militante. Y el indio es el jefe. El indio es el que nos enseñó cómo había que hacer las cosas. Y yo lo voy a llorar al indio con mi mujer, con mis 3 hijos que están acá conmigo, con mis amigos. Yo soy militante y le di una vida digna a mis hijos por los redondos, por el indio, porque me hubiese muerto como el resto de mis amigos en la esquina, o estaría preso. Pero no, loco, lo entendí, yo me habló al oído. Es mucho, pero es el dios de los rotos, me parece a mí. No a todos les atraviesa. Muchos quieren que les atraviese y no pueden. Y todos los que estamos acá me parece que tenemos algo en común, que es que estamos rotos un poco y sentimos que el indio nos escribió y nos habló a cada uno de nosotros, por lo que sea, chorros, drogadictos, suicidas, apaleados, no importa. Yo la verdad que siempre fue una banda y una música que siempre tuve de fondo y me caló y me entró cuando me rompí y tuve una grieta. Y lo único que tenía más abajo del fondo donde estaba era la muerte. Y la muerte me dio 2 veces un beso en la frente. Y ahí cuando me tiré y reposé, las letras del indio que sonaban de fondo empezaron a tener sentido para mí. Para todos los giles que dicen que acá venimos lumpen, acá viene el pueblo. Yo tengo 2 títulos. Acá hay un montón de gente obrera, laburante. Este tipo le llegó al corazón del pobre, del laburante, del desclasado, del intelectual. Cosa que ustedes nunca van a entender, muchachos. Esto es pueblo. No somos lumpen, no se equivoquen. Y otra cosa, no nos subestimen. No nos subestimen, nada más. Gracias, Carlos. Gracias, te vengo a entregar mi corazón. Nada más. Gracias. Ahora, ¿de dónde viene un poco cómo coincide? Lo hablamos en la introducción, ¿no? ¿Coincide solamente de lo musical o hay una búsqueda en el indio y en los redondos para que pase un poco esto, más allá de la calidad musical, ¿no? Y bueno, me tengo que remontar un poco al posterior, a los primeros 2 discos de Los Redondos. Bueno, está Gulp, está Octubre, había Contracultura, había Autogestión, había Rebelión, pero todavía no estaban siendo llamados los más postergados de la sociedad. Y creo que eso pasa con Un Bayón. Creo que ahí es donde se empieza a dar un cambio en el discurso, también es lo que va llamando un poco a la masividad, y quiero analizar como 3 canciones que me parece donde ahí están estos elementos, donde directamente se los llama, ahí como si fuera casi poético, ¿no? El llamado del indio de que vengan, son parte, son bienvenidos. No lo tengo tan en claro, pero creo que el rock en esa época todavía no tenía tanto ese germen, era más clase mediero, no era tan popular de los sectores más bajos. Y me quiero centrar en Vencedores Vencidos, en Todo Preso es Político y Vamos las Bandas, como 3 canciones donde el indio hace este vuelco, hace este llamado. El primero es Vencedores Vencidos, donde, bueno, si quieren la explicación, lo encuentran en el canal, el Club de Mantis, es mucho más largo, pero me parece que hay algo de cuando arranca, ¿no? Y dice, ahora tiro yo porque me toca, como diciendo, más allá del yo, ahí en la cosa del nosotros. Sí, claro, de lo colectivo, ¿no? Ya pasó, digamos, el golpe militar, todo el impacto socioeconómico, además en términos de derechos humanos. Bueno, ahora vamos nosotros, hay algo de eso. Y también cuando dice, me voy a ver, que escribe en mi pared la tribu de mi calle, también hay un llamado al barrio, ¿no? Al barrio, el reconocimiento de lo que pasa entre quizás en los suburbios, de lo que se pintaba. Él decía, bueno, con esta frase trataba de explicar un poco. Esto lo recalco para que de acá en adelante no es una cuestión que se me ocurre a mí, una interpretación mía, sino que lo dice el indio en su libro Recuerdos que mienten un poco. En su autobiografía, él dice que esta frase un poco viene también de salir de la lectura de los medios de comunicación y buscar qué está pasando en la calle. Creo que es algo lo que pasó el fin de semana, muy gráfico para entender esto. Y me parece que ahí hay uno de los llamados. Otro,
en todo preso es político, es bastante más profundo porque creo que en general hay una concepción de que esta canción está dedicada o se puede dedicar a los presos políticos. Bueno, el Indio no está hablando específicamente de eso, sino que justamente con el título lo que empieza a llamar es que en este sistema, así tal cual está establecido, él dice en su libro textual, es un caldo de cultivo para el choreo. Genera que haya personas detenidas teniendo que robar para comer, entre otros tantos delitos, pero digo, sobre todo muchas personas de los sectores más vulnerables y postergados de esta sociedad que terminan siendo los que están encarcelados. Y él dice, con esta canción va un paso más profundo que quizás lo que tienen ciertos sectores políticos en directamente abarcar a quienes son los más, los que terminan siendo el resultado, ¿no? Como un poco lo que necesita el sistema para poder seguir funcionando, esa gente detenida, digamos, ¿no? Sí, hay una interpretación para mí del clima social y del clima de época en cada una de sus canciones que es alucinante. Y bueno, ahí él parte desde la base de esas almas no nacen malas, se pone un poco en ese lugar, lo voy a recuperar esto un poco más adelante. Y después en otro tema que es Vamos las bandas, que si bien en parte está dedicado a algunas bandas musicales de la época que no conmovían a nadie, eso dice el Indio, al mismo tiempo hay un llamado a las bandas que lo seguían, es la otra parte de la interpretación de la canción, según lo dice el propio Indio, y creo que ahí también hay una cosa parecida a la Vencedores Vencidos, como, bueno, vengan, vamos, sean parte. Y bueno, y deriva un poco en esa frase que lo recuperamos el día del fallecimiento del Indio, en la cuenta de Barricada, donde dice, bueno, y un día de repente empezaron a venir los chicos de la Ferrere y querían rock and roll, y creo que se sintetiza en eso. Vamos a compartir ahora unos testimonios del Indio más o menos joven, porque cuando empieza Los Redondos no tenía 20 años, en la década de los 80, hablando un poco de algunos principios de Los Redonditos de Ricota. Yo, si hay una cosa que me doldría mucho, es enterarme que Los Redonditos mantuvieron entretenida a la gente durante los últimos 12 años. Es decir, yo creo que mantener entretenida es casi, en términos así de sistemas, casi tenerla distraída. Mientras una serie de golosos que siempre están en el poder te meten las manos en los lugares más íntimos, ¿no? No solo en el bolsillo, sino en el corazón, ¿no? Si la fiesta es entendida así como un mero entretenimiento, bueno, me arrepiento de lo que hemos hecho, ¿no? No creo que sea. Si tuvimos entretenida a la gente mientras estaba el gobierno militar, por ejemplo, me parece que hemos metido una gran pata. Nada más lejos para los Redonditos que una ideología política. Los Redonditos, de alguna manera, agrupan un grupo de rockers, tipos que son producto de la cultura rock. Y la cultura rock, su máxima ambición fue una nueva cultura, no una manera diferente, una raspadita en el esmalte de la democracia, o no esas cosas. Es decir, es una nueva cultura, es decir, no un cambio de modelos, ni un cambio de personajes en la situación de poder. Los Redondos, a partir de los 90, empiezan a tener recitales cada vez más masivos. Sí. Y ahí hay como una confluencia también política, ¿no? Entre esa lírica que aparece en un bayón y la gente respondiendo, porque empieza a acercarse, empieza a hacer llamados de alguna forma, empiezan a responder a ese llamado, empiezan a caer, y quizás muchas personas que, bueno, empiezan a tener los primeros efectos de la Argentina menemista, y bueno, muchos argentinos, sobre todo jóvenes que no tenían nada y que van y que empiezan a caer a los recitales de Los Redondos, y que se sienten invitados y que son invitados. Y ahí también me parece que hay un elemento que no está tan presente en otras bandas de rock de nuestra Argentina, que tiene que ver con el son bienvenidos aunque no tengan nada, y eso no me lo cuenta nadie, porque en los recitales que puede disfrutar del Indio, realmente vos veías gente que era la misma que estaba pidiendo limosna en el tren, era la misma que llegaba ahí, no sabías cómo, pero llegaban haciendo dedo, lo transportaban 3 camiones distintos, los iban acercando, llegaban a Tandil, a Olavarría, Junín, a Mendoza, donde sea, sin entrada, esperando el momento en el cual se abran las puertas para poder ingresar y ser parte. Y en eso me parece que está el agradecimiento que se le dio de parte
de la gente el día domingo, ¿no? Claro, que eso te iba a había decir, ¿no? mucho público también, ahí hay unas imágenes que estábamos compartiendo de Insert, donde hay fotos que creo que grafican, más allá de que no hace falta explicarlo, pero me parece que está bueno también como para dejarlo bien en claro, de por qué y qué tipo de público también se acercó. Y me pregunto yo también qué otra experiencia artística o qué otro político puede lograr esto, ¿no? Y realmente ahí decía en la entrevista anterior que la búsqueda de la cultura rock era transformar a través de la cultura. Bueno, los Redondos lo han logrado, no hay dudas de eso, ¿no? Sí, estaba pensando en esto que decías, digo, en muchos testimonios se repetía esto de lo costoso que había sido llegar hasta ahí, pero la necesidad también de encontrarse con otros, con otras en la misma situación y de despedir al indio de esa manera, estando en la calle, estando en una nueva misa, ¿no? Esto que empezaba a aparecer de la última misa, pero esa necesidad de estar presente y cómo también se repiten estos testimonios que vos elegiste, lo popular. La chica esta que decía es el ídolo de los rotos, o bueno, El Día de los Rotos. esa también representación que tenía el indio y cómo llegaba de esa manera. Y otro Ahí elemento. destaco, perdón, una palabra que usaste, agradecimiento. No sé si a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Constante agradecimiento. Cada persona que hablaba, y cada persona inclusive que me pasó como en trato cotidiano con la que hablaba, como una especie de agradecimiento a algo que le generó, algo que le abrió el Indio Solari. Es muy groso eso, no cualquiera genera eso. Otro elemento me parece que tiene que ver con cómo le habló a este sector, tiene que ver con el elemento carcelario, si se quiere, ¿no? Una inclusión me parece muy profunda, ¿no? Algo de lo que adelantaba en Todo Preso es Político, esto de ponerse en el lugar de las personas que están sin libertad, no es tampoco tan común. Totalmente. En general, ¿no? Ni de la política, ni incluso de los sectores más progresistas. Es Tampoco- jugado, ¿no? Tampoco dentro del arte, ni tampoco dentro de la música, ni tampoco dentro del rock. También aparece en Toxitaxi contando la historia de la masacre del Pabellón Séptimo a través de un amigo del indio, en Todo Preso es Político, obviamente, en el Blues de la Libertad, sobre el valor de la libertad, también en Botija Rapado, con el caso de un niño uruguayo, también, por supuesto, en Pabellón Séptimo. Y el indio dice en su libro, cuando habla de la canción Buenas Noticias, dice: entre los fans siempre hubo bandoleros de verdad como la Garza Sosa, desde que dije que todo preso es político. Para los psicobolches eso fue una blasfemia. ¿Cómo vas a comparar a los militantes con esos bandoleros? Sí, los comparo. ¿Vos te creés que la gente nace mala? Eso dice el indio. Y quiero compartir unas palabras que decía también él en su recital de 2008 en La Plata, el primero al que pude acudir, donde, bueno, antes de presentar Pabellón Séptimo decía lo siguiente. Esto lo dije anoche también cuando hicimos esta canción. Más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando se estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno. Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo. Bueno, en esta inclusión, por supuesto, de estos sectores, creo que, por supuesto, en los 90, en los recitales de Los Redondos, también, por supuesto, en la época solista del Indio, ya un poco menos. Creo que este fin de semana no se vio, muchos esperaban juzgar o no juzgar. Yo creo que si había desorden o si algún desorden hubo, también es un poco natural de una convocatoria tan masiva de un pueblo y de sectores que estamos hablando. Acabamos de repasar algunos de los sectores convocados por el Indio. Bueno, también, digo, no hay reglas que van a seguir esos sectores, mucho menos si el Indio te está llamando un poco a rebelarte. Creo que es un poco de eso, pero más allá de toda esta cuestión, hay un autocuidado en los recitales del Indio, había de Los Redondos, y también se vio este fin de semana, sobre todo el domingo con tanta gente en la calle, de la paciencia, del nadie nos va a arruinar esto, vamos a ser felices, del pensar en el otro, aunque después quizás algunas de esas personas tengan algún voto distinto, no importa, digamos, hay una cuestión de pensar en el otro, esta imagen, ¿no?, de levantar a la persona en silla de ruedas, pero también cuando alguien se tropieza, se frena el pogo para que esa persona se levante o se pueda atar los cordones. Creo que eso que se vio en cada uno de los recitales, que yo lo pude vivir y que también se vio el fin de semana y el domingo, tiene que ver
bueno, mientras estamos perdiendo la forma humana, como decía el Indio, vamos a seguir disfrutando de esto de la mejor manera, cuidados, y eran para nosotros un espacio de libertad, realmente, porque era salvar el año. Tener un recital del Indio era salvar el año, y bueno, creo que es un poco lo que perdimos, y bueno, toca reivindicar y agradecer, y creo que de alguna forma el Indio nos salvó. Y seguir escuchando su música y seguir compartiéndola, porque también es parte de su legado y es parte de lo que nos queda, ¿no? Sí, a full.